Bienvenidos a su primer proyecto de diseño de productos 3, cuya propuesta es el diseño de una corbata, corbatín o gato, bow tie en inglés para hombres. ¿Cuáles son los criterios que debemos de considerar en este diseño? El producto puede tener varias funciones de uso. La fabricación local, accesible del mismo, los materiales innovadores, el enfoque ecológico, aplicar criterios de tratamientos morfológicos que atraigan la forma, laminar lineal volumétrica, incluir criterios de packaging del producto, aplicación de diseño manual, bosquejos ilustrativos, diseño computarizado y modelado 3D, algunos programas como AutoCAD, Inventor, SketchUp, entre otros, aplicación de análisis de la demanda y necesidades emergentes, maquetismo y prototipaje del producto y presentación en PowerPoint del mismo. Como estrategia para el desarrollo de este proyecto, hemos invitado a nivel internacional a una docente especialista en el área de diseño industrial. Su nombre es Adriana Arce Alcalá y reside actualmente en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, República de Argentina. Se quiere lograr a través de esto el aporte docente para reforzamiento de la capacidad creativa de la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Diseño Industrial de Productos de la Facultad de Arquitectura, Universidad de Panamá. Aquí tenemos un breve resumen del currículum de la profesora Adriana Arce. Su formación diseñadora industrial en 2 universidades. Obtuvo su licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, y también hizo los estudios de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Tiene una maestría en coreografía de una universidad de Inglaterra, Laban Center London, Londres, Inglaterra, y también posee otras especializaciones en el área de diseño, textil, indumentaria y diseño de comunicación visual. Tiene una vasta experiencia en el campo profesional y se ha dedicado últimamente a innovar en materiales y procesos creativos para el desarrollo y el emprendimiento profesional. Y la hemos invitado al curso para poder colaborarnos en esta propuesta de diseño que ustedes tienen asignados. Bien, recordar que por más simple y sencillo que sea el producto, hay todo un enfoque que el diseñador industrial debe de darle al objeto que va a desarrollar, un análisis profundo. Para eso hacemos un enfoque sistémico de sistema del proceso, del objeto, y logramos identificar con mayor claridad el objetivo a desarrollar del mismo. Empezamos a analizar los criterios de necesidad desde ese enfoque sistémico, que es lo que cubre la necesidad. Luego pasamos a derivar la idea, los criterios que aportan a la idea. Dada esta, procedemos ya a la viabilización, al diseño, al modelaje, a las consultas, a los análisis, a los apoyos técnicos, a los requerimientos normativos. Y luego hacemos el producto y lo hacemos también sostenible en el proceso. Para ello hay todo un proceso de retroalimentación del mismo, un análisis de mercado, la conducta del consumidor, entre otros, y
el producto en sí, que puede ir sufriendo también algún tipo de transformación en forma, remodelando el mismo. Así que es todo un enfoque sistémico que hacemos del producto cuando lo estamos analizando para poder crear uno nuevo o transformarlo. De esa necesidad que parte nuestra propuesta, hemos definido varios puntos muy importantes. Que el producto tenga características de análisis de problemas de aplicación múltiples ante la dimensión de problemas que se generan, la condición social, los conflictos, los cambios climáticos, la salud y seguridad, el tema de educación, deporte, ocio, desempleo, entretenimiento. O sea, la dimensión de todo lo que está sucediendo dentro de nuestro escenario. Para el desarrollo de este proyecto se han dado varios requerimientos a cumplir. Una o varias funciones de uso debe de tener el producto resultante. La fabricación debe de ser local, accesible. Los materiales innovadores, y en este punto vamos a reforzar la clase de hoy. El enfoque ecológico, aplicar criterios de tratamiento morfológicos, laminares, lineales, volumétrico, conjugación de estos mismos, superficies de transición, etc. Incluir aspectos de packaging del producto, aplicación del diseño manual, bosquejo ilustrativo del mismo. También se puede aplicar el diseño computarizado bajo propuestas bidimensional o de modelado 3D con programas como AutoCAD, Inventor, SketchUp, entre otros. Se debe de dar el análisis de la demanda y las necesidades emergentes como estrategia para obtener un target, una propuesta, un producto a resolver. Debemos de llegar a maquetizar o prototipar el producto, si es posible. Y la presentación final, cuya plataforma y formato ya lo tenemos, claro, para poder ilustrar su proyecto final. Bien, justo en el punto que les indiqué sobre el enfoque de nuevos materiales innovadores, hemos invitado a la profesora para que nos colabore. Sin más preámbulo, invito a la profesora Adriana Arce Alcalá a que nos brinde una breve charla sobre toda esta proyección de uso de materiales que no son comunes, que no son tradicionales, como estrategia de emprendimiento para el diseño industrial. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha. Licenciada, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Bueno, en principio quiero agradecer al profesor Critchlow por esta oportunidad que me brinda de compartir un rato con ustedes. Y bueno, espero que algo de lo que yo les comparta les sea útil tanto en su formación académica como posteriormente en su experiencia profesional. El tema que me plantea el profesor Critchlow es, en principio, la utilización de materiales no convencionales en el desarrollo de productos y, bueno, esa ha sido un poco el área a la que me he dedicado últimamente y quiero compartir un poco de eso con ustedes. Entonces vamos a hablar un poquito en general de tecnologías y materiales y después voy a mostrar algunos trabajos personales para ejemplificar esa investigación y ese trabajo con materiales no convencionales. Si bien durante nuestra formación académica, generalmente la enseñanza de tecnología se centra en los grandes grupos de materiales, los considerados los grandes grupos de materiales principales para el diseño industrial, como por ejemplo los plásticos, los metales, las maderas,
los materiales cerámicos, los compuestos, y es obviamente importante conocerlos todos muy bien. Cualquier material es un material de diseño, porque si, por ejemplo, a mí me contratan de una empresa fabricante de pastas para diseñar, no sé, una pasta corta que contenga o que recoja mejor la salsa, pues mi material de diseño va a ser la masa, ¿verdad? Esa mezcla de harina y huevo, no sé qué otras cosas puede llevar. Ese es mi material de diseño. Y en la facultad no me enseñaron masa para pasta, pero yo debería tener el criterio suficiente como para deducir y para poder definir un producto con ese material. Entonces, me piden que sea una pasta para que recoja más la salsa y se me podría ocurrir, bueno, voy a hacer una esfera hueca con un agujero para que le entre toda la salsa. ¿Y cómo fabrico una esfera hueca de masa? ¿Se puede? Y en caso de que se pudiera, por ejemplo, ¿cómo hago para que mientras la masa esté blanda no se aplaste esa esfera hueca y se colapse y ya no sea más una esfera, sino una cosa plana? ¿Cuánto tiempo tengo para procesar la masa antes de que se seque? ¿Cómo seco la masa y logro que se mantenga la forma? Aunque no nos hayan enseñado nada sobre pasta durante nuestra formación académica, sí debo tener una idea general de cuáles son las posibles formas de procesar ese material. Y como todos hemos comido pasta, por ejemplo, sabemos que en general son unas tiras largas o láminas o elementos cortos, pero en general son perfiles extrudados por la forma que tienen. Nos podemos dar cuenta de que el proceso fundamental es la extrusión o el laminado, porque son, como dije antes, perfiles, es decir, son objetos que tienen una sección constante y una longitud indeterminada, lo cual es una característica fundamental de los productos que se elaboran a través del proceso de extrusión, ¿sí? Entonces yo debo conocer las propiedades de ese material, y en este caso no me refiero a las propiedades alimenticias de proteínas y componentes, qué sé yo, sino al comportamiento que tiene ese material durante su procesamiento. Obviamente, si a mí me contrata esa empresa, yo voy a tener que familiarizarme con las capacidades de esa empresa, pero el criterio tengo que tenerlo, ¿sí? Lo mismo si nos contratan para diseñar un bombón, por ejemplo, ¿cuál es mi material de diseño? Pues el material de diseño es el chocolate. Tengo que conocer el comportamiento del chocolate y qué procesos puedo utilizar para darle forma a un producto de chocolate. Y un ejemplo interesante para esto serían las papas Pringles. Supongo que las conocen, las que vienen en un tubo de cartón, que son onduladas. Es un excelente ejemplo, tanto a nivel formal como tecnológico, porque, bueno, las papas Pringles, si las recuerdan, son onduladas. La forma específica de esas papas son un paraboloide hiperbólico, y hay una razón de ser para esa forma, el requerimiento que tuvo la empresa en el momento que se diseñaron esas papas es que cupieran, que aprovecharan bien el espacio y que no se rompieran. Dentro de una bolsa convencional de papas hay mucho aire y mucha libertad de movimiento, y generalmente las papas, las chips, no sé cómo les dicen allá, se aplastan, se rompen, se quiebran. Entonces, el diseño se hizo en función de que cupieran, de ser envasadas en un envase particular, disculpen la redundancia, que es ese tubo que todos conocemos de cartón, donde las papas se pueden apilar y no hay aire, hay poco aire, por lo cual duran más y las piezas no se rompen. Podrían haber sido simplemente círculos, pero tendrían que ser más gruesas, se aplastarían, se romperían. Entonces, la forma de paraboloide hiperbólico, que es una forma muy utilizada en la arquitectura, por ejemplo, es utilizada precisamente porque tiene una resistencia mecánica importante. La forma aumenta la resistencia del producto, permite que sea más fina y se pueden apilar. Entonces, bueno, ese es mi material de diseño, una papa, ¿sí? Entonces, tengo que tener el criterio. Yo, por ejemplo, no sabía cómo se hacían las papas. Yo dije,
supuse que se cortaban y digo, ¿y después cómo la deformo? Una papa cruda no se deforma fácilmente, se rompe, si yo trato de doblarla, se rompe. Entonces, bueno, después leí que no son papas, son una masa hecha con papa, a la cual se le da la forma con molde. Entonces, bueno, aunque no me hayan dado papa como material de diseño en la facultad, pues yo tengo que tener el criterio suficientemente claro como para entender el comportamiento del material, qué opciones tengo, qué puedo hacer. Entonces, es imprescindible como diseñadores tener claras no solamente las propiedades de los materiales que voy a utilizar y el criterio para seleccionarlos, es decir, que se adecue todo a los requerimientos del producto que voy a diseñar, entre otras cosas, porque también tengo que adecuarme a las capacidades productivas de la empresa, a los niveles de producción que se requiere, porque no es lo mismo fabricar 10.000 productos que fabricar 500.000, ni todos los procesos sirven para la misma cantidad y los mismos niveles de producción. La disponibilidad, los costos, en fin, un montón de cosas que tengo que tener en cuenta, pero hay un aspecto fundamental en el diseño de productos que es la relación forma-tecnología. Cada proceso de transformación de los materiales de los que utilizamos para elaborar los productos industriales, cada proceso le confiere a los materiales una tipología formal muy específica. Por ejemplo, en el caso de los plásticos, las formas que puedo lograr con un proceso de inyección son completamente diferentes a las formas que puedo lograr con un proceso de termoformado o a las que puedo lograr con un proceso de extrusión. Y todo eso lo tengo que tener clarísimo durante el proceso de diseño, repito, con cualquier material. Y eso tiene que ser un proceso de diálogo constante, consciente y simultáneo entre la forma y el proceso de fabricación. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo diseñar un producto, definir su forma y posteriormente decir, bueno, vamos a ver cómo lo fabrico, vamos a ver cómo transformo esta forma en un producto tangible elaborado a través de procesos industriales. Desde el momento en que yo dibujo la primera línea, tiene que ocurrir ese proceso simultáneo de que ya sé esta forma que estoy haciendo, ya sé con qué proceso la puedo lograr. No puede ser un proceso posterior. Si yo hago eso, lo que estoy haciendo es probablemente una escultura o una pieza de arte. O relegando la decisión de la definición formal de mi producto a terceros, como por ejemplo un matricero, y es usual que ocurra, pero no debe ocurrir, que yo diseñe un producto, voy a la empresa, voy al matricero, el matricero la mira y me dice, esto no se puede fabricar, esto no desmolda, por ejemplo, ¿sí? O esto se deforma, o esto no soporta. Eso no puede ocurrir. Somos nosotros los diseñadores los que tenemos que tener la capacidad de definir la forma del producto en función de las tecnologías que voy a utilizar. Y tiene que ser un proceso simultáneo entre la definición formal del diseño y la decisión tecnológica que voy tomando. Entonces, repito, no solamente tenemos que conocer los materiales y su comportamiento, sino que tenemos que tener muy claros las posibilidades formales que nos brinda cada tecnología que utilizo para elaborar ese material. Lo que vamos a ver ahora, aunque no es diseño industrial en su definición más estricta, porque no son productos elaborados industrialmente. De todas maneras, el diseño industrial es muy amplio y abarca muchísimas áreas. Y lo que estoy haciendo en este momento, a lo mejor se podría llamar diseño aplicado a la joyería. No me gusta dar nombres o encasillar las cosas en un nombre, pero se podría definir de esa manera, diseño aplicado a la joyería. Son procesos artesanales, aunque utilizo máquinas y herramientas esmeriles, taladros, tornos, Dremel, pero son procesos artesanales
y en algunos casos se incluyen procesos industriales o semi-industriales que me permiten utilizarlos por los bajos niveles de producción. Digamos, un corte láser, por ejemplo, o tratamientos galvánicos, torneado de metales, son procesos que no requieren grandes tiradas, es decir, una producción de 500.000 piezas, yo puedo hacer pocas piezas, entonces me puedo permitir utilizar ese tipo de procesos industriales o semi-industriales. Y si bien todo lo que dije anteriormente aparentemente no se relaciona mucho con la fabricación artesanal, sí se relaciona porque es ese conocimiento de los materiales y del procesamiento de materiales lo que me ha permitido desarrollar las técnicas de fabricación que yo utilizo en el desarrollo de estas piezas que vamos a ver ahora en un momento. Y tampoco es un proceso tradicional de diseño en el que generalmente se parte de una necesidad que debe ser cubierta o solventada a través de un producto. En mi caso, como es algo muy libre, es mi espacio personal de trabajo creativo, y debido a esta pasión y esta atracción que siento hacia el estudio de los materiales, el proceso es distinto. Yo en realidad veo un material que por alguna razón me llama la atención, me gusta, me atrae, lo tengo, juego con él, digo que establezco una especie de diálogo, el material me habla, yo lo escucho, y me dice de qué formas es capaz, qué puedo hacer con ese material. Y es un proceso bastante divertido, y en el caso de diseño de joyas y accesorios, es un proceso que permite mucha libertad, sobre todo cuando son joyas para mujeres, porque las mujeres tenemos esa característica que no somos capaces de colgarnos cualquier cosa en el cuello, un perico muerto, una pluma, una escama, lo que sea, no importa la forma, el color o el tamaño, si está de moda nos vamos a poner probablemente. Los hombres son un poquito más comedidos en ese sentido, por lo menos en nuestra cultura occidental, porque en otras culturas los hombres también se cuelgan plumas y escamas y cualquier cosa que se quieran colgar. Pero bueno, en el entorno en el que yo estoy envuelta, en general el hombre es más comedido. Pero con la mujer hay muchísima libertad. Eso lo hace este tema en particular del diseño de joyas para mujeres bastante ameno y bastante libre. Entonces, lo que vamos a ver ahora son algunos de mis trabajos que los uso para ejemplificar ese juego con los materiales y los resultados obtenidos. Otra cosa importante para mí, sobre todo ahora que está muy en boga este tema del reciclaje de materiales a todo nivel, y hay muchísimas formas distintas, desde las tecnologías más avanzadas, la recuperación de, por ejemplo, botellas de PET para la elaboración de textiles, hasta los trabajos escolares de ejemplos de utilizar un material reciclado. Entonces, bueno, hay un extremo como un vestido hecho con bolsas de chucherías, de, ¿cómo se llama?, de golosinas, que da un gran trabajo el que lo tiene que hacer, pero obviamente es un producto que no se puede utilizar más que para un desfile de carnaval, no sé, o un acto en el colegio, una presentación en el colegio. Y por el otro lado, por ejemplo, tenemos joyas de arte, de exhibición, que tampoco se pueden usar. Ambos casos tienen valor, no les estoy quitando su valor. Simplemente estoy ejemplificándolos para decir que en mi caso, a mí me gusta, mi propuesta es que el producto sea usable, ¿sí? Entonces, déjenme un momento para abrir la presentación. Vamos a compartir pantalla. ¿Se escuchó bien? Chicos, contesten, por favor. Sí, licenciada, se escuchó súper bien. Sí. Bien, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver esta breve presentación a manera de ejemplo. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bien. Como ven, el eslogan de mi emprendimiento tiene que ver con lo que estamos hablando, la belleza de los materiales ignorados. Es exactamente esa frase resume lo que yo hago, lo que me gusta hacer, rescatar materiales de distintas fuentes, y he hecho una pequeña clasificación, no es nada académico definitorio, simplemente lo utilicé en este momento como ejemplo para ustedes. Entonces, tenemos, por ejemplo, material de desecho. En este caso se trata de una colección para hombres, como les decía, los hombres son bastante más comedidos y no hay mucha libertad. Y yo traté de hacer un replanteo de las piezas que usualmente usan los hombres, que son los crucifijos, los cristos y las placas militares. Entonces, tenemos estas piezas que son prácticamente un 90% material de desecho. La placa principal es aluminio de desecho de una planta, láminas, pedazos de lámina de aluminio, están cortadas a ceguetas, a mano. En el caso del agujero es un troquelado con punzón. Están dobladas y posteriormente sometidas a un proceso de anodizado, que es un proceso de oxidación controlada que se le aplica al aluminio y a muy pocos otros metales como el titanio o el niobio, lo cual es un proceso de oxidación controlada que me permite proteger al aluminio de una posterior oxidación y además me permite darle coloración. Las esferas, esta por ejemplo, la de la izquierda, es una bolita de vidrio que se encuentra en los dosificadores de las botellas de whisky. Las otras dos son esferas de, no sé cómo le llaman, rulemanes, rodamientos, rolineras, partes mecánicas, también desechos, porque yo las busco en los talleres mecánicos, las pulo y en el caso de la pieza central está cobreada, es decir, tiene un baño de cobre, y la negra está pavonada, también es un proceso galvánico de oxidación controlada para metales ferrosos. Y el perfil del que cuelga la pieza es una guaya, tampoco sé cómo le dicen, si guaya o cable, de freno de bicicletas, ¿sí? Los tornillos son tornillos, esos sí los compré, esos no son reciclados, son tornillos de anteojos. Lo mismo, estas son piezas de aluminio cortadas, se les dio textura, se le hizo anodizado en distintos colores. La cadena es cadena de baño, esa de las que colgaban en alguna época los taponcitos de los lavamanos. Las esferas son rodamientos de acero cromados, pulidos y cromados. Lo mismo en este caso la esfera es cobreada. Este elemento negro que lo une a la argolla es un O-ring de goma, una empacadura de goma. En este caso, una vez más estoy utilizando la guaya de freno de bicicletas con piedras semipreciosas. Esto es coral, turquesa, lapislázuli y lluvia de plata, algunas otras piedras por acá. En este caso son desechos también, estos son agujas de acupuntura, son agujas de acero inoxidable, acero quirúrgico, obviamente esterilizadas y despuntadas, porque son usadas, y tienen hilos de cobre, en este caso, y de cobre bañado en plata, en el de la izquierda. Cada pieza, los collares tienen aproximadamente 230 agujas, y las puntas están recubiertas con una gota de resina poliéster. También en este caso, más del 90% del producto está compuesto por material de desecho. Aquí están otras.
Acá se ven las puntas también. En el caso del aro de madera también es desecho industrial de chapilla de madera, no es una pieza sólida, es madera multilaminada, se llama, proceso de deformación por presión, chapilla de madera de desecho de las carpinterías. Otra forma de utilizar los materiales es utilizar productos elaborados o semielaborados fuera de contexto, es decir, utilizar materiales o productos, como decía, en usos para los que no fueron pensados en principio. Este caso tiene una anécdota interesante porque fue un encargo de un cliente y cuando me lo pidió me causó mucho rechazo lo que me estaba pidiendo, porque esto es una bala de plomo y me dice que fue una bala que le extrajeron a su marido una vez que intentaron robarlo y casi lo matan. Y a mí me pareció muy feo trabajar con eso, me causó bastante rechazo, pero después me pareció muy lindo el resultado y ella estaba fascinada, así que bueno, hay que hacer los proyectos aunque en principio no nos gusten. Entonces, bueno, esto es una bala lamentablemente usada en una persona y son retazos de acrílico también de reciclaje, la parte del marco en el que está montada. Esto son perfiles de goma de neopreno que se utilizan para apoyar los topes de las cocinas, las mesadas, esas que son de mármol o de granito o de otros materiales. Se utilizan en algunos diseños para apoyar esos topes sobre estos perfiles. Este es otro perfil de goma también, no sé, no recuerdo para qué se utilizaba. También hilos de goma, otro perfil de goma. Estos elementos acá que se ven de un color y otro también son arandelas de goma. Todo esto fue que entré a una tienda de productos de goma a buscar el burlete o algo, no sé qué, para una puerta, no recuerdo qué, y me puse a ver y compré un montón de cosas y bueno, salió esta colección de goma. Esta otra está hecha exclusivamente con O-rings, con empacaduras, no sé tampoco cómo le dicen allá en Panamá. Son estos elementos que se utilizan para sellar juntas hidráulicas, ya sea de agua, tuberías de agua o de máquinas, sitios por los que circulan fluidos, para evitar que se escapen. Entonces son O-rings o empacaduras de goma. Las mismas, pero tejidas. Y por último, ya es lo que vamos a ver es moldeo con un material no convencional. Esto es lo que estoy desarrollando ahora, que es dentro de mi espacio creativo que llamo Con el arte del cuello, es una línea que se llama Joyas en Concreto. Esta en particular se llama Urbe. Entonces son productos elaborados en cemento. Acá vemos cemento blanco, cemento gris y cemento teñido con óxido en negro. Esta es la misma pieza. En general van a haber por ahí un par de excepciones, pero me gusta mucho la forma pura geométrica. Otro collar. También cemento normal y cemento con óxido. Aros. Y hace un tiempo que estoy dictando talleres de capacitación en esto y hay mucha gente que me pregunta, ¿y se puede pintar el cemento? Y sí, claro que se puede pintar. A mí en particular lo que me gusta es que se note que es cemento y todas estas pequeñas imperfecciones, que no lo son burbujas, que son típicas del cemento, pues creo que es lo que le dan la esencia a estos productos. Otro collar, aros y anillos. Aquí me salí de la geometría con un experimento.
Durante el desarrollo de estas piezas me di cuenta que el comportamiento del cemento en esta escala es distinto del comportamiento del cemento a gran escala, que es en lo que estamos acostumbrados a verlo. Estamos acostumbrados a verlo en edificios, construcciones y como lo más pequeño por ahí que vemos, mobiliario urbano. Entonces el comportamiento del cemento varía un poco. Una cosa que me preguntan mucho es si las piezas son muy pesadas. También es algo que pensamos porque estamos acostumbrados a verla en piezas volumétricas muy grandes, pero en realidad el cemento es muy liviano, muchísimo más liviano que todos los metales tradicionales de joyería. La densidad del oro está cerca de los 19, la de la plata 10, la del plomo es 11, la del hierro cercana a los 8, el cobre 9. La densidad del cemento, dependiendo de con qué lo mezcle, varía entre 2 y 3 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿sí? Es decir, solamente el aluminio, cuya densidad es 2,7, está cerca del peso del cemento. Obviamente con cemento no puedo hacer espesores tan diminutos como con los metales, pero de igual manera el promedio de estas piezas no llega a 50 gramos, no son pesadas. No son más pesadas que cualquier pieza de joyería convencional. Y esta es otra mezcla distinta de cemento. La anterior era una mezcla bastante convencional, solo que en lugar de arena yo uso polvo de mármol, talco de mármol, para poder, cuando quiero texturas muy lisas utilizo talco de mármol, cuando quiero texturas más granuladas utilizo arena normal. En este caso es otro tipo de mezcla, masa de cemento que me permite trabajarlo más bien como una plastilina y me permite formas más, generalmente no en un molde, sino formas libres. En este caso, por ejemplo, hice una experimentación para hacer cilindros e intenté hacerlos de distintas formas para que me quedaran todos iguales y finalmente me fabriqué una extrusora, con una jeringa, con una inyectadora de plástico de esas desechables, a la cual le quité la punta y bueno, pude extrudar mis perfiles de cemento, de masa de cemento. Está trenzado y bueno, terminamos con la presentación. A ver. Ahí. Para concluir, me gustaría comentarles también algo anecdótico, pero que creo que es importante como experiencia y que creo que les puede servir. Es muy usual, sobre todo en nuestros países subdesarrollados, o como nos llaman en otros lados, de países subdesarrollados, que no contemos, que no tengamos a nuestra disposición tecnologías variadas, como tienen en otros países, y entonces nos encontramos suspirando por una empresa que haga inyección de plástico, o que haga rotomoldeo, o que haga embutido de metales, y tal vez no la tenemos a la mano, como tienen en otros países. Esto no debería ser una limitante, sobre todo con el tema de la globalización, por ejemplo, porque yo tranquilamente puedo diseñar mi producto con la tecnología que quiero, y si los niveles de producción y el proyecto en sí lo permiten, yo puedo mandar a elaborar las partes de mi producto, una en China, otra en India, otra en Alemania y otra en Colombia, y después me las junto todo y la ensamblo en mi país. O incluso se puede ensamblar en otra parte, y es mi diseño, mi producto, o el de mi empresa, o el de la empresa que me contrata. Pero están elaboradas las partes en otro lugar, eso es perfectamente válido. Pero también está la otra opción, que nos limitemos a las tecnologías locales, a lo que hay disponible en el entorno en el que me encuentro. Perdón, y esa limitación no debe ser tal. Debemos tomarla como una oportunidad y debemos ser capaces de, con las limitadísimas tecnologías que tengamos a disposición, desarrollar buenos productos de diseño. Además, con el aliciente de pensar que a ningún alemán, a ningún japonés, a ningún gringo
que tiene todas las tecnologías a su disposición, se le va a ocurrir diseñar lo que nosotros estamos diseñando precisamente porque no tiene las limitaciones que tenemos. Si somos capaces de desarrollar, de diseñar un buen producto de diseño con tecnologías limitadas, es decir, somos capaces de transformar la limitación en una oportunidad, nos va a ir muy bien. Y el ejemplo anecdótico que quería poner es que cuando empecé a diseñar esta última colección que vieron, de cemento, estaba en una situación en la cual no tenía ni mis herramientas, ni mi taller, no tenía prácticamente nada, y me propuse diseñar una colección a partir de nada. Compré cemento y con pedazos de plástico, tapas de envases de plástico, un cúter, exacto, no sé cómo le llaman allá, y poco más que eso. Empecé a jugar y a trabajar con el cemento y a ver qué podía hacer con lo que tenía encima en un departamento medio vacío porque me acababa de mudar y no tenía, generalmente cuando uno vive en una casa tiene muchas cosas acumuladas. En un departamento nuevo, bastante vacío, no había mucho, pero dije, bueno, con lo que hay acá tengo que sacar una colección y salió. Y yo estoy segura de que si hubiera estado en ese momento en mi taller con todas mis herramientas a disposición, hubiera hecho otra cosa, no digo ni mejor ni peor, pero esto que hice no hubiera salido en aquellas circunstancias. Entonces, ese es el mensaje final. No veamos limitaciones, veamos oportunidades de crear un buen producto de diseño en las circunstancias en las que estamos. Y es todo por hoy. Muchísimas gracias, y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, bueno, sigo por acá. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Adriana. Muy interesante la intervención. El poder magnificarles a ellos los recursos que tienen a su haber y que lo desconocen. Me gusta mucho esa introducción que das con respecto a estos materiales desconocidos, porque en realidad no los apreciamos, lo vemos como desechos y esto al verlos como desechos pasamos a perder las oportunidades de explotar esos recursos. Y para mí el concepto de emprendimiento recién inicia porque el mundo ha dado un giro bastante amplio y el concepto de trabajo, la densidad poblacional, no encaja ya en el trabajo tradicional. Y si un técnico puede explotar un material y hacer un producto de consumo que sea demandable, como tú dices, es exitoso en el diseño. Entonces, veo muy atinado tu intervención con la maduración mental y psicológica de mis estudiantes de diseño, porque ellos tienen que entender que en su alrededor hay millones de productos materiales que no están sacando provecho, y este enfoque ecológico del diseño creo que catapulta al diseñador industrial como un profesional de futuro, porque hay muchísimo, como tú dices, que explorar, que dar forma, y dentro de nuestro escenario. Lo más bonito de todo esto, dentro de nuestro escenario podemos hacer producción industrial también. Y partiendo de la esencia del diseño que aprendimos en escuela. El diseño no nace de una gran industria porque sí, no, nace de una necesidad puntual que se hace exitosa al ser el producto usable, funcional. Y luego empieza a aumentar la demanda. Es esa demanda ante la calidad del producto básico que se diseñó que se transforma luego en un desarrollo industrial. Que ahí es donde los grandes empresarios quieren atrapar esas mentes brillantes con estos conceptos iniciales. Tú partes de un criterio artesanal, pero sabes muy bien que esto, si lo ve un gran empresario industrial, va a querer hacer un producto masivo de él.
y va a llevar ese diseño a un producto de fabricación industrial masiva, pero ¿de qué? De materias primas que prácticamente está a su alcance. ¿Ok? Entonces siento que esta es una chispa de alivio a mis estudiantes y me gustaría más adelante invitarte formalmente a un escenario más ávido donde hay muchos creativos, invitarte a un grupo regional que están enfocando, por ejemplo, las habilidades de las mujeres en emprendimiento, el tema de explotación de materias primas. Esto, las empresas y el gobierno estatal está impulsando grandemente las estrategias de emprendimiento. Y obviamente nosotros como diseñadores industriales estamos ligados a un proceso de sostenibilidad cuando estamos planteando este tema de diseño de producto que hace efectivo el diseño en sí ante el consumidor, la demanda. Entonces esto, decirte que es una puerta abierta para otras intervenciones en donde están esperando escuchar este tipo de rutas de desahogo para esas mentes creativas que están en amplia necesidad de generar, dar y de resolver. Bien, esto, sin más, nos mantenemos en contacto y como regla de juego, trataré de mostrarte la evolución de los estudiantes con respecto a esta intervención para el diseño del producto que tienen asignado, que es un corbatín para hombres. Qué bueno que hiciste énfasis en el tema de género para aclararles, para que nadie se dispare con el problema de masculinidad o feminidad en el producto, pero sí los productos tienen características y usos y nosotros debemos de tener esa capacidad de poder dimensionar eso antes de atacar el mismo, ¿no? Y bueno, qué vasta experiencia, orgulloso de ser amigo o compañero de estudio y ver tu desenvolvimiento. Y aquí cabe la frase para terminar, la necesidad es la solución, la madre de la solución de todos los problemas. Y el diseñador industrial busca explotar esas necesidades que muchas veces el ser humano no sabe explicarla, pero la está viviendo y nosotros sabemos dar con esa problemática y empezar a resolver con algunas soluciones prácticas. Y esto pretendo llevarlo a la Universidad Tecnológica también, como una propuesta de entender que los materiales y procesos, desde la visión industrial y de fabricación, se transforman y se explotan a su máxima dimensión para lograr el beneficio del ser humano. Así que muchas gracias por tu intervención. Y gracias a ti, completamente a la orden. Y si alguno de los chicos quisiera preguntar o comentar algo, no sé si es la dinámica de la clase, pero bueno, si no puede ser en otro momento, estoy completamente a la orden. Sí, cómo no. Cada uno puede intervenir. Ustedes están totalmente integrados al curso, así que pueden sacarse algunas inquietudes y dudas que tengan. Así que tienen el micrófono a sus manos. Bueno, buen día. No tengo ninguna duda, sin embargo quiero agradecerle porque realmente me ha motivado a diseñar. Realmente no sentía que yo podía utilizar cualquier cosa para diseñar, no me sentía capaz, pero gracias a sus palabras y a su explicación de cómo usted ha logrado hacer tantas cosas, realmente me ha motivado. Te lo agradezco. Gracias a ti, me alegra muchísimo de verdad ayudar un poco. A ver, ¿quién más? Yo, como igual que mi compañera, de verdad, gracias porque ya estaba con el proyecto algo enredado por cuestiones de los materiales, pero ya después de su explicación y todo lo que ha hecho,
pues puedo tener ya más ideas de qué puedo llegar a utilizar. Así que le agradezco muchísimo. Muchas gracias. No, no hay de qué, siempre a la orden. ¿Quién más interviene? Bien. Tenemos todo el semestre para ir apuntando todas las inquietudes. Yo creo que muchos están anonadados con tanta información. Exagerado. A pesar que algunas cosas se las explico, es bueno sacarlos del escenario, ¿no? Y enfocarlos a otra visión un poco más amplia. Y eso es lo que ha sucedido hoy. Han tenido una retroalimentación muy práctica, muy visual, como nos acostumbramos nosotros. Y siento que este pequeño ejercicio va a arrojar muy buenos resultados y pronto tenemos respuesta. Bueno, Adriana, muchas gracias y próximamente te estaremos invitando a otras intervenciones de... Perfecto, muchas gracias a ustedes, hasta luego y que sean muy exitosos todos sus proyectos. Chau, chau, gracias. Bien. Chao, gracias. Chao.